En esta sección vamos a ver lo que son los comparativos o cómo se usan los comparativos en inglés. Los comparativos son adjetivos modificados que indican diferencias en cantidades, es decir, son palabras que las vamos a modificar para que nos indiquen si algo es más grande o más pequeño, o si tiene una cantidad mayor. Se modifican agregando o est al final del adjetivo, es decir, al final de la palabra. Agregar indica que algo es mayor o menor. Agregar est indica que algo es lo más grande o lo más pequeño. Es decir, es más grande o más chico. Est es lo más grande o lo más chico. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se modifican los adjetivos para convertirlos en comparativos. Entonces, primero vamos a poner una columna con un adjetivo. Después vamos a ver su versión indicando que es más o que tiene una mayor cantidad o menor cantidad dependiendo del adjetivo. Y luego la versión en la cual indicamos que el adjetivo es el que tiene la mayor cantidad o la menor cantidad. Vamos a empezar con big, que quiere decir grande. Es un adjetivo porque describe cómo es algo. Bigger quiere decir más grande. Aquí le agregamos al final. Estamos ahora haciendo una comparación. Estamos diciendo que no es solo grande, sino más grande que otra cosa. Biggest, aquí le agregamos est al final, sería el más grande. Al agregarle est, estamos indicando que algo que es grande no solo es más grande, es lo más grande. Small, que quiere decir pequeño. Smaller, que es cuando le agregamos al final, indica que es más pequeño. Smallest, que es cuando le agregamos est al final, quiere decir que es el más pequeño o lo más pequeño. Noten que en el caso de big tenemos que usar 2 veces la G. Hay algunos casos en los que hay que duplicar la última letra de la palabra para que podamos usar o est. Big es uno de esos casos. A small no le tuvimos que agregar nada, pero a big sí, le tuvimos que agregar otra vez la letra G. Vamos a ver ahora los comparativos con la palabra fast, que quiere decir rápido. Faster quiere decir más rápido. Le agregamos al final. Fastest es el más rápido. Le agregamos est al final. Lo contrario de fast es slow, que quiere decir lento. Slower es más lento. Es más lento que otra cosa. Slowest es el más lento. Le agregamos est al final. Hot, que quiere decir caliente. Hotter es más caliente. Hottest es el más caliente. Cold es frío. Colder es más frío. Coldest es el más frío. De nuevo, agregamos para indicar que algo es más, est para indicar que algo es lo más, ya sea lo más caliente o lo más frío. Y noten que en el caso de hot tuvimos que agregar una T adicional, fue como en el caso de big. Este es uno de esos casos en los cuales hay que agregar una letra adicional para indicar un comparativo. Vamos a ver ahora comparativos auxiliares. Son palabras que se usan para comparar cantidades. Una de ellas es than, que quiere decir que, pero no quiere decir que como what. Es como cuando comparamos algo, más grande que esto. Bigger than this. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Se usa para indicar que algo es mayor o menor que otra cosa. Otra palabra auxiliar es as, que quiere decir tan o como. Se usa para indicar que algo es igual a otra cosa. Ojo, no confundir than con then. Then quiere decir después. Than quiere decir que. Y de nuevo, no quiere decir que como what. Quiere decir que como cuando hacemos un comparativo. Más grande que esto. Bigger than that. Y ahorita vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver usos de than. Than se usa luego de adjetivos que terminan en Esto es importante. No se usa con adjetivos que terminan en est, solo con adjetivos que terminan en Ejemplo, el adjetivo big, que quiere decir grande. El adjetivo aumentado sería bigger, más grande. El comparativo, usando than, sería bigger than, más grande que. Un ejemplo de su uso sería a car is bigger than a bicycle. Un carro es más grande que una bicicleta. Ojo, cuando se usa than, no se puede usar un adjetivo que termine en est de manera directa, solo de manera indirecta, y con esto nos referimos a la oración. Ejemplo, a car is bigger than the biggest bicycle. Un carro es más grande que la bicicleta más grande. Aquí podemos usar biggest solo para referirnos a la bicicleta, pero de manera indirecta. ¿Cómo que de manera indirecta? Pues porque tuvimos que usar otra palabra entre bigger than y biggest. Usamos la palabra the. Si no hubiéramos usado la palabra the, y hubiéramos dicho a car is bigger than biggest bicycle, hubiera estado mal.
forzosamente tenemos que usar otra palabra entre bigger than y biggest para que pueda usarse correctamente. En este caso usamos the. Tengan mucho cuidado con esto, porque esta puede ser una de las cosas que les pregunten en el examen de Ceneval y es importante saber la gramática correcta. De nuevo, se puede usar bigger than, después otra palabra para referirnos de manera indirecta a biggest. Vamos a ver ahora el uso de than con el adjetivo small, pequeño. El adjetivo aumentado sería smaller, más pequeño. El comparativo sería smaller than, más pequeño que. Un ejemplo de uso sería a dog is smaller than a horse. Un perro es más pequeño que un caballo. Vamos a ver ahora el uso de than con el adjetivo fast, rápido. El adjetivo aumentado sería faster, más rápido. El comparativo sería faster than, más rápido que. Y un ejemplo de uso sería running is faster than walking. Correr es más rápido que caminar. Ahora vamos a ver el uso de than con el adjetivo slow, lento. El adjetivo aumentado es slower, más lento. El comparativo, slower than, más lento que. Un ejemplo de uso sería a turtle is slower than a rabbit. Una tortuga es más lenta que un conejo. Ahora veamos el uso de than con el adjetivo hot, caliente. El adjetivo aumentado es hotter, más caliente. El comparativo sería hotter than, más caliente que. Y un ejemplo de uso sería yesterday was hotter than today. Ayer fue más caliente que hoy. Ahora vamos a ver el uso de than con cold, frío. El adjetivo aumentado sería colder, más frío. El comparativo sería colder than, más frío que. Un ejemplo de uso sería tomorrow will be colder than today. Mañana hará más frío que hoy. Vamos a ver los usos de otro de los comparativos auxiliares, as. Hay dos maneras de usar as. Después de un adjetivo sin modificar, por ejemplo, red as a tomato, rojo como un jitomate. O bien, antes y después de un adjetivo sin modificar. Ejemplo, he looked as red as a tomato. Se veía tan rojo como un jitomate. Noten cuál es la diferencia. En el primer ejemplo solo se usó una vez as, después del adjetivo red. En el segundo ejemplo se usó antes y después del adjetivo. Esto depende de cómo inicia el enunciado. Si inicia con el adjetivo, entonces solo se usa as una vez después del adjetivo. Si no inicia con el adjetivo, entonces se usa dos veces, antes y después del adjetivo. Ojo, as no se usa con adjetivos con o con est. No podría ser redder as a tomato o reddest as a tomato. Tendría que ser sin modificar el adjetivo y usamos as para hacer la comparación. Vamos a ver algunos ejemplos del uso de as. El adjetivo tall, alto. El uso con comparativo podría ser tall as o as tall as, alto como o tan alto como. Ejemplo de uso, tall as a house, alto como una casa. Otro ejemplo, this tree is as tall as a house. Este árbol es tan alto como una casa. Un ejemplo más, con el adjetivo funny, gracioso. El comparativo sería funny as o as funny as, gracioso como o tan gracioso como. Un ejemplo de uso sería funny as a joke, gracioso como un chiste. Otro ejemplo sería the second joke was as funny as the first one. El segundo chiste fue tan gracioso como el primero. Otro ejemplo, el adjetivo old, viejo. El comparativo old as old as, viejo como, tan viejo como. Ejemplo de uso, old as the pyramids, viejo como las pirámides. Ejemplo 2, Carlos is as old as John. Carlos es tan viejo como John. Una vez más, noten que aquí usamos la primer forma de as cuando el adjetivo inicia el enunciado. Si empezamos con old, solo usamos as una vez después del adjetivo. Pero si el enunciado no inicia con el adjetivo, sino con lo que queremos comparar, entonces usamos as dos veces. As old as. Por cierto, hay otra manera de interpretar Carlos is as old as John. No solo es Carlos es tan viejo como John, también quiere decir que Carlos tiene la misma edad que John. Ambos son válidos, pero técnicamente lo que estamos tratando de expresar al decir as old as, en este caso, es que tienen la misma edad. Ahora vamos a ver otras palabras que también son comparativos o que se usan para hacer comparaciones. More y most. More quiere decir más. Se puede usar para comparar con than. Ejemplo, more than enough, más que suficiente. Most es lo más o la mayoría. Se usa para indicar que algo es más que more o para indicar una mayoría. Ejemplo, the most likely, lo más posible. Vamos a ver usos de more. There are more than 5 apples. Hay más de 5 manzanas. You have more brothers than me. Tienes más hermanos que yo. I would like more days off. Me gustaría tener más días libres. The more the better. Mientras más, mejor. Much more. Mucho más. En estos casos, los primeros dos que marcamos aquí en rojo están
comparando cosas directamente. En el primer caso estamos diciendo que hay más de 5 manzanas. En el segundo, que alguien tiene más hermanos que otra persona. En los ejemplos que estamos marcando aquí en morado, estamos diciendo de manera implícita que tenemos menos porque queremos más. En el primero estamos diciendo que me gustaría tener más días libres, lo cual implica que no son suficientes días o que son relativamente pocos. En el ejemplo que sigue, estamos diciendo que mientras más, mejor. No estamos comparando dos cosas, no estamos comparando dos cantidades, pero estamos implicando que de alguna manera nos gustaría que hubiera más. Y estamos usando more para comparar lo que nos gustaría con lo que es. Finalmente, much more, que quiere decir mucho más, es una descripción. Si alguien dice que algo es much more, quiere decir entonces que está describiendo que algo es una cantidad mucho mayor. No se confundan con esto. Hay que saber identificar cuando more se usa para comparar dos cosas, cuando se usa de manera implícita para indicar que nos gustaría que algo fuera más o para describir que algo es más. Ahora vamos a ver most o los usos de most. The most I lifted is 20 kilos. Lo más que he levantado es 20 kilos. Most days it's sunny. La mayoría de los días está soleado. Make the most of your stay. Aprovecha lo más posible tu estancia. I got the most difficult job. Tengo el trabajo más difícil. I got the most difficult job of all. Tengo el trabajo más difícil de todos. La razón por la cual estamos repitiendo esta oración y solo le estamos agregando of all en la segunda es para que vean que se puede usar most como una descripción y como un comparativo. Cuando decimos I got the most difficult job, estamos diciendo tengo el trabajo más difícil, pero eso podría interpretarse como que alguien considera que el trabajo es más difícil. Cuando decimos I got the most difficult job of all, tengo el trabajo más difícil de todos, entonces ya estamos haciendo un comparativo entre ese trabajo y los demás trabajos. No es muy probable que les vayan a preguntar esto en el examen de Ceneval sobre of all y sin of all, pero tómenlo en cuenta solo para que se familiaricen un poco más con el uso de most. Otras dos palabras que se usan para comparativos, less y least. Less significa menos. Se puede usar para comparar con than. Ejemplo, less than enough, menos que suficiente. Least quiere decir lo menos. Se usa para indicar que algo es lo menos. Ejemplo, the least likely, lo menos posible. Vamos a ver algunos usos. I have less time to play today. Tengo menos tiempo para jugar hoy. This is less than I expected. Esto es menos de lo que esperaba. You have less space than before. Tienes menos espacio que antes. Noten que en el primer ejemplo no tuvimos que usar than para hacer un comparativo con less. Lo que estamos diciendo es, hoy tengo menos tiempo. Eso de manera implícita está sugiriendo que antes se tenía más tiempo. En los otros dos casos sí se está usando than. This is less than I expected. Esto es menos de lo que esperaba. Aquí estamos indicando con than comparado con qué es menos, pues comparado con lo que esperaba. You have less space than before. Ahí se está usando than para indicar comparado con qué es menor el espacio que se tenía antes, pues comparado con el tiempo anterior. Y lo estoy poniendo así para que se den cuenta de que less, more o cualquier otro comparativo se puede usar sin than en algunos casos. Y en otros casos se usa than para señalar específicamente con qué se está comparando una cosa. Ahora vamos a ver usos de least. This is the least I can do. Esto es lo menos que puedo hacer. The least amount of work possible. La menor cantidad posible de trabajo. At least we're not lost. Por lo menos no estamos perdidos. Noten que aquí no hay than porque no se puede usar least con than. Vamos a hacer un resumen de los comparativos que acabamos de ver. Big quiere decir grande. Bigger, más grande. Bigger than, más grande que. Much bigger than, mucho más grande que. Biggest, el más grande. Con estos ejemplos ustedes pueden ver cómo se va agregando tamaño a algo. Primero big, luego bigger, bigger than, much bigger than y finalmente biggest, porque biggest es lo más grande. Acuérdense bien de esto porque si vienen preguntas donde les piden usar la palabra adecuada para comparativos en las guías de Ceneval. Big as, grande como. As big as, tan grande como. En los casos anteriores los comparativos eran para indicar que algo era más grande o de mayor cantidad. En el caso de as estamos indicando que algo es del mismo tamaño. More, most.
más lo más. Less, least, menos lo menos. More es como si le agregáramos a un adjetivo. Most es como si le agregáramos est a un adjetivo. Less es como si fuera least es como si fuera est. Entonces recuerden bien cómo se usan estos comparativos para que puedan responder correctamente el examen de Ceneval. Y con esto terminamos la sección sobre comparativos.